Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver este tema que se llama textos persuasivos. Antes de empezar de lleno acerca de qué son los textos persuasivos, vamos a hacer la definición de dos conceptos, que es un texto y el significado de persuadir. Muy bien, en este caso el concepto de un texto es describir a un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Muy bien. Por otra parte tenemos el significado de persuadir. Persuadir es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Por ejemplo, mis amigos me persuadieron para crear la empresa. ¿Sí? Entonces, persuadir significa tratar de convencer. Ahora una vez que ya determinamos estos dos conceptos, vamos a ver y determinar qué es un texto persuasivo. Dice que los textos persuasivos están orientados a convencer, inducir o persuadir a un gran sector de la población para modificar su opinión o hacer que compre o adquiera algo. ¿Sí? Vamos a ver otro significado de texto persuasivo. Los textos persuasivos son aquellos en los que un autor busca convencer a los lectores en el que su opinión es la correcta. En ocasiones este tipo de texto contienen como objeto hacer que el lector ejecute una acción determinada, que asista a un evento, que compre un producto, entre otros. Si analizamos estos dos conceptos, podemos identificar que en ambos está la palabra convencer. Entonces, los textos persuasivos nos tratan de convencer, realizar una actividad, adquirir un producto, un servicio o también influenciar en la forma en que nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un centro comercial, observamos la gran variedad de textos persuasivos, un anuncio publicitario, ¿no? Que realmente ahí está presentando su producto, cuáles son sus beneficios, en la cual nosotros pues nos veamos en la necesidad de adquirir este producto o servicio. Ejemplos de textos persuasivos: anuncio publicitario, artículo de opinión, discursos, ya sean políticos o también religiosos, ¿verdad? Que van a ir influenciando a nuestra forma de pensar. Ahora bien, ¿cuáles son las características externas e internas de los textos persuasivos? Las características internas de estos textos persuasivos, la primera es presentación. ¿Y qué es la presentación? Es la forma en que se va a presentar la información textual y los recursos que se utilicen, como los signos paralingüísticos, los lemas, etc. Cada texto persuasivo encuentra una forma diferente de presentación, ¿sí? Entonces, es importante también, en este caso, la presentación, ¿no? Si nosotros queremos presentar nuestro producto y que la gente lo adquiera, ¿qué características nosotros vemos que necesitamos colocar en nuestro anuncio publicitario, en nuestro texto, para que pueda influir en nuestro receptor? De igual manera, la organización textual, debemos de organizar nuestro texto persuasivo con un planteamiento claro. En este caso es una introducción, la explicación de la postura del enunciador y las razones para defender la tesis. En este caso sería el desarrollo. Y por último, podemos reforzar con un mensaje, ¿no? Con una opinión, con la opinión del emisor, que esta es la conclusión. Entonces, dentro de la organización textual podemos mencionar que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto más que nada va orientado hacia un artículo de opinión. Y los elementos paralingüísticos: un conjunto de signos no verbales que intervienen en el proceso comunicativo, como son las gesticulaciones, la entonación, el ritmo, la velocidad al hablar, el tipo de voz,
el volumen, las pausas y acentos empleados en el lenguaje oral. Un ejemplo es cuando una persona está haciendo una campaña política y va a dirigir un discurso ante una audiencia. Nosotros podemos determinar cuáles son sus características físicas de la persona o cómo se está dirigiendo hacia el público, ¿verdad? Si quizás está en un tono enojado o está entusiasmado, ¿verdad? Porque podemos observar sus rasgos emocionales, sus rasgos físicos, ¿verdad? También entonación de voz, el volumen, la fuerza, todo eso también influye. Entonces, las características internas, la presentación, organización textual y los elementos paralingüísticos. Vamos a ver cuáles son las características internas. Las características internas son las marcas discursivas, la adecuación, la coherencia y la cohesión. Las marcas discursivas es la conjugación de varios factores para precisar el efecto de los textos persuasivos. Entre ellas están el modo apelativo, compra, usa, consume, coopera, cuida, ¿sí? Esos verbos, ¿no?, que nos están llamando, que nos están diciendo compra, adquiere, créetelo, ¿verdad? El uso de homónimos, los signos de puntuación, las siglas, las figuras del lenguaje y los conectores lógicos. Es como nosotros podemos identificar a las marcas discursivas, las marcas del discurso. Adecuación, muy importante, ten en cuenta cuál es el tipo de lector, ¿no? A quién va a ir dirigido. No es lo mismo si yo quiero hacer un discurso, o en este caso quiero ofertar mi producto o servicio a un niño, no es lo mismo a una persona adulta. Entonces, a eso es lo que se refiere la adecuación, ¿no? Realmente identificar hacia quién va a ir dirigido, hacia qué sector va a ir, y con ello poderle hacer las modificaciones para que realmente el mensaje llegue al receptor y lo entienda, lo comprenda. Muy bien. Pasamos al siguiente, que es la coherencia. Se refiere a la presentación de los contenidos del texto. Es necesario observar si la puntuación sirve para organizar los contenidos y si en los párrafos impera la claridad, como es consecuencia del buen uso de la gramática, ¿verdad? Que podamos hacer un acento, una coma, pueden hacer mucha diferencia en un texto, en un artículo de opinión. Una coma, un acento cambia, ¿no?, el significado de la palabra. Por último, la cohesión. La cohesión, para que un texto sea cohesivo es necesario que el emisor haya vinculado entre sí las oraciones mediante los elementos que marcan las relaciones semánticas, por ejemplo, mediante el uso de preposiciones y conjunciones. Muy bien, entonces las características internas, marcas discursivas, adecuación, coherencia y cohesión. Ok, ahora bien, vamos a identificar cuáles son los textos persuasivos. En primer lugar, tenemos al anuncio publicitario, artículo de opinión, la caricatura política y también el ensayo. En este video vamos a hablar del anuncio publicitario, caricatura política, artículo de opinión y ensayo. Vamos a abordar el tema en un segundo video, ya que es un bloque en el cual sí necesitamos profundizar un poco más. Muy bien, entonces vamos a empezar con anuncio publicitario. Muy bien, ¿qué es un anuncio publicitario? Es un texto persuasivo que contiene mensajes escritos, sonoros o visuales, y se vale de los medios de comunicación para llegar al mayor número de receptores según el fin que persiguen. Pueden ser comerciales, pueden ser institucionales o políticos propagandísticos. En la actualidad se utiliza muchísimo el anuncio publicitario para colocar un producto, un servicio, una idea, y siempre se ha manejado, ¿no?, el anuncio publicitario. Cuando nosotros encendemos nuestra televisión,
vemos cómo nos están bombardeando con anuncios publicitarios. Cuando nosotros ingresamos a internet, a YouTube, vemos que antes de reproducir un video nos sale un anuncio publicitario, ¿verdad? En este caso ya son digitales, ¿no? Entonces ya no es nada más el póster que vemos en cualquier tienda, sino que en todos los lugares encontramos anuncios publicitarios, en la radio, en la televisión y pues en el internet, ¿no? Claramente está, ¿no? En el anuncio publicitario. ¿Cuáles son los elementos? Un eslogan es la frase que sintetiza simbólicamente los beneficios del producto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos vemos identificados con el eslogan, ¿no? Simplemente con el eslogan pues ya sabemos qué producto o servicio es, ¿no? Siguiente elemento importantísimo es el logotipo. Es la imagen o texto que presenta la marca del producto y permite reconocerlo a primera vista, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Simplemente vemos el logotipo y ya nos imaginamos el producto, servicio, etcétera, ¿no? Los iconos, ¿no? Realmente es muy importante más ahorita en esta etapa digital que estamos viviendo, ¿no? Un icono, un símbolo nos dice muchísimo, ¿verdad? Cuando entramos a nuestro teléfono, o sea, no necesitamos leer, sino que nada más nos dan el icono, el logotipo, por ejemplo, de YouTube, de Facebook, de Twitter, y ya observamos que ya automáticamente entramos, ¿no? La tipología es el uso del color, tamaño, tipo de letra para llamar la atención del consumidor, ¿no? Alrededor de la tipología también existen estudios, ¿no? que nos van a determinar cuáles son los colores más adecuados, ¿no? Para llamar la atención, dependiendo de nuestro producto o servicio. Si es todo un tema, ¿no? de estudio, la tipología, ¿no? El componente visual de igual manera, ¿no? Es la utilización de imágenes como fotografías, pinturas, dibujos o la combinación de colores de fondo de un anuncio que apoyen el lenguaje escrito, ¿no? Y los sonidos, en este caso cuando el anuncio publicitario es multimedia, en internet, en radio, en la televisión, los sonidos nos permiten crear todo ese ambiente, ¿no? Apropiado para que el anuncio esté ciertamente enfocado, ¿no? al sector de la población en el cual nosotros queremos influir, ¿no? Súper importantísimo, inclusive campañas de refrescos, por mencionar un ejemplo, contratan artistas y realizan una canción, ¿no? Para que tú te sientas identificado como consumidor. El artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? Pues igual, ¿no? Es un texto persuasivo donde el autor emite valoraciones, opiniones y análisis personales con gran libertad sobre un tema de actualidad, ¿sí? No solamente puede ser un tema de actualidad, realmente el universo del artículo de opinión es infinito. Podemos hablar de política, de religión, de deportes, de la vida social, cultural, infinidades, ¿no? Y un artículo de opinión histórico es amplio, ¿no? La gama, ¿no? En la cual nos podemos incrustar el artículo de opinión. ¿Cuál es su estructura? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué encontramos en la introducción? Es el primer párrafo del texto que deberá presentar el tema sobre el que tratará el artículo y lo que es la tesis, ¿no? En el desarrollo, ahí nosotros encontramos o escribimos los argumentos que van a sostener nuestra tesis, nuestra idea, ¿verdad? Vamos a defender nuestra idea, vamos a ver los pros, vamos a ver los contras, los aspectos positivos o negativos de una cierta situación en la cual vamos a estar empleando nuestro artículo de opinión. Y por último, una conclusión. Importante la conclusión, vamos a plasmar, ¿no? Cuáles son esos pensamientos, ideas con la cual vamos a finalizar nuestro texto. Entonces, esto es lo que es el artículo de opinión. Su estructura, introducción, desarrollo y una conclusión. Caricatura política. ¿Sí? La caricatura política hace uso del lenguaje icónico y textual para hacer llegar el mensaje cargado de ironía, humor, con el que se pretende satirizar o, en este caso, ridiculizar o criticar un personaje de un hecho actual, ¿no?
En este caso podría ser una burla hacia una cierta situación de la política, de la vida social, de la vida cultural, ¿no? Tiene muchísimo peso, ¿no? La caricatura política. Igual, si ustedes me permiten hacerme mi opinión, yo creo que el día de hoy también ya se está cambiando la idea de la caricatura política hacia lo que es un meme, ¿verdad? Está al alcance de nuestras manos la tecnología para poder realizar, y la creatividad es totalmente infinita, ¿no? Entonces, las redes sociales, nuestro teléfono celular, influye muchísimo en realizar nuestra creatividad, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer elemento? Encontramos los elementos visuales, ¿no? Las figuras, las formas, en la cual nosotros vamos a captar la atención de nuestro lector. Así como lo decía, a lo mejor es un personaje de la política, pero lo exagera, ¿no? Con la situación que a lo mejor sucedió o pasó, exageran, muy bien. Y luego el elemento textual, ¿sí? El elemento verbal, cuáles son las palabras, el mensaje y el sentido en el cual va a ir orientado este discurso, ¿verdad? En el cual vamos a incluir para que nuestro lector, nuestro receptor, ¿no? Tenga esta contextualización y pueda tomar una decisión. Y pues bien, hasta aquí hemos terminado los textos persuasivos. Espero que le haya sido de su agrado, de su total comprensión, ¿sí? Recuerden dejar un comentario, y en el próximo video vamos a hablar acerca de los ensayos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.